Vamos a concluir, hermanos, con el estudio bíblico sobre la primera carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 5, el último capítulo de esta carta. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y gracias también por todo este estudio que nos has permitido hacer sobre la primera carta del apóstol Pedro. Queremos rogarte que nos guíes en la meditación y en el estudio de esta sesión y que tu palabra nos anime y sea aliento para nosotros para continuar con nuestra vida cristiana. Pedimos pues tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este último capítulo, hermanos, está dentro del contexto de toda la carta, el padecimiento de los destinatarios de la carta del apóstol Pedro. Y tenemos que recordarlo en todo momento en nuestro estudio en este día, porque si no es fácil aplicar algunas cosas fuera de su contexto. Así que vamos a darle lectura a los primeros 4 versículos que abarcan la primera sección de este capítulo. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro hace un ruego a los líderes, a los pastores de estas iglesias de esta región del norte del Asia Menor, y les llama ancianos. Es un término que se utilizaba para los pastores, para los líderes, para los obispos, es otro término que se utilizaba también. Recordando, hermanos, que había 2 tipos de oficiales en las iglesias que vemos en los escritos del Nuevo Testamento. Por un lado están los ancianos, los obispos, los pastores, y por el otro están los diáconos. Las tareas a las que los ancianos estaban encomendados, pues era, como vemos en este texto, era apacentar la iglesia de Dios, es decir, alimentar, guiar, nutrir al rebaño, a la grey, a los asistentes. Los diáconos se encargaban principalmente de la administración de las necesidades físicas que se presentan entre los creyentes. Los líderes cristianos han de servir a Dios fielmente, recordando que el conjunto de compensaciones que Dios tiene para los líderes que están al frente de las iglesias, pues es incomparable lo que Dios tiene para ellos. Cristo le aclaró esto a Pedro en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en capítulo 19, versículos 27 al 29. Ahí el Señor Jesús le dice a Pedro cómo es que deben ser los líderes. Dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado
casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pedro se ve a sí mismo al mismo nivel que el resto de los ancianos, porque no destaca él como líder mayor sobre todos los creyentes. Dice ahí en el texto, versículo 1, dice: yo anciano también con ellos, con los demás ancianos, con los demás pastores, soy uno de ellos, igual que ellos. Y también él menciona que él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo y también dice participante de la gloria que será revelada. Este término participante es clave en el libro de los Hebreos. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. Veamos cómo dice esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera: también debes saber esto. Dice, aquí está. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, pero no solo eso, sino que todos nosotros somos participantes tanto de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él, su profesión, lo llevó incluso hasta dar su vida. Entonces, de la misma manera y de sus padecimientos, nosotros en este contexto, como mencionamos de toda la carta, los padecimientos de los creyentes, entonces también seremos participantes de la gloria que será revelada. Así lo afirma el apóstol Pedro. Luego viene la indicación, ¿verdad? El mandamiento a los ancianos, Pedro entre ellos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es decir, los pastores tienen que ir como los pastores israelitas lo hacían con sus rebaños, ir delante de su rebaño para conducirlo, no llevar a las ovejas delante de él y él atrás, sino el pastor iba delante, guiando y procurando llevar a las ovejas a buenos pastos. Así, los líderes de la iglesia deben conducir al pueblo de Dios en la misma forma, alimentándolo, protegiéndolo, guiando al pueblo. Por eso, hermanos, es que los pastores de las iglesias, los ancianos de las iglesias, tienen que prepararse muy bien y exponer la palabra de Dios, que es la que va a servir de alimento para las almas de los creyentes. No es las ideas de los pastores, de los predicadores, las que se exponen, sino se expone la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser el alimento para nuestras almas. Así que tienen que cuidar de ellas, de las ovejas, con fidelidad y con dedicación. Esa es la principal tarea. Y sobre todo en este tiempo que se escribió la carta y en el nuestro también, donde hay sufrimiento, padecimientos y aún persecución. Luego se mencionan 3 contrastes de la tarea de los pastores. En primer lugar, dice: no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, el trabajo del ministro tiene que ser hecho
con alegría, con voluntad, ¿verdad? El trabajo del pastor no es un mero deber, sino que lo tiene que hacer con entusiasmo, con cuidado, con dedicación, poniendo toda su voluntad en esa tarea y no por algo forzoso que se tiene que llevar a cabo, sino con voluntad, con buena voluntad. En segundo lugar, el segundo contraste es no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los líderes cristianos tienen que asegurarse de su motivación para que su trabajo no sea por el dinero, sino una pasión por el bien de los creyentes, el bienestar espiritual de los creyentes. Dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, refiriéndose a los requisitos precisamente de los obispos, de los ancianos, de los pastores. No codicioso de ganancias deshonestas. También en el versículo 8, lo mismo es para los diáconos. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Fíjense, hermanos, que pues en la sociedad bíblica se comentan situaciones, ¿verdad? Y muchos líderes religiosos, muchos líderes de iglesias, al inicio de la pandemia, muchos de ellos sin poder conocer las redes sociales o todo el equipamiento para difundir sus enseñanzas, se notó que muchos de ellos se dedicaban solamente, por ejemplo, a dar conferencias, pláticas, y esas eran sus ganancias. Inclusive, no tanto en su iglesia, sino buscaban grupos para poder mantenerse de eso, pero buscando solamente el dinero, ¿verdad? La riqueza, enriquecerse con esos recursos, utilizando sus enseñanzas como una forma de vida. Y está bien en el sentido de que es una profesión honesta, pero esa no debe ser la motivación, sino debe ser dar a la iglesia, dar a los creyentes el alimento para sus almas. Por eso está este segundo contraste. Y el tercer contraste es ya en el versículo 3, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, aquí el apóstol Pedro hace un eco de un mandato que escuchó directamente de Jesús durante su ministerio en la tierra. Él le recuerda a todos los líderes cristianos que ellos necesitan desempeñar el rol de siervos, no de maestros, de aquellos que Dios les asignó a su cuidado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera, hermanos,
es que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús y ser ejemplo también a la grey. Los pastores deben ser ejemplo y no deben tener señorío y mandar y hagan esto, hagan aquello, vayan allá, no hagan eso. No, hermanos, debemos de exponer la palabra y que la palabra sea la que guíe las vidas de los hermanos. Y dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí el príncipe de los pastores se le llama a Jesús, Jesús como el pastor, ¿verdad? Regresando a nuestra primera carta de Pedro, en el capítulo 2, ahí es donde se menciona. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces el príncipe, el principal pastor de todos los pastores, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor. Y la corona incorruptible de gloria es una garantía a los ministros que les sirvan fielmente. Será entregada a ellos, de acuerdo, obviamente, a las pautas que se indican en los versículos anteriores, y ellos recibirán una recompensa eterna en el reino venidero. La siguiente sección del capítulo 5 de la primera carta de Pedro nos habla acerca de la humildad, de que el pueblo de Dios tiene que humillarse ante Dios. Vean cómo dice de los versículos 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Notemos, hermanos, igualmente la palabra jóvenes aquí no se refiere al joven en edad, sino al joven en el camino de ser cristiano, en el camino de la fe. A eso se refiere. Ya notamos que la palabra ancianos no se refiere a la edad, sino al carácter del oficial que está enseñando la palabra, al pastor. De la misma manera, jóvenes se refiere a todos los demás hermanos que están creciendo junto con el pastor, pero el pastor está al frente como anciano, como obispo, y toda la congregación, digamos, como se les llama jóvenes aquí. Y el mandamiento para ellos, así como el mandamiento para los pastores, versículo 2, es apacentad la grey de Dios, darle el alimento espiritual. Aquí el mandamiento para el resto de la congregación es estad sujetos a los ancianos. Pero sujetos ¿en qué sentido? Ya vimos que el anciano no se enseñorea de la grey, sino que es ejemplo de la grey. Entonces, la grey, los jóvenes, están sujetos a la autoridad espiritual de que el anciano está exponiendo la palabra de Dios. Es en ese sentido. Y entonces hay esa relación de sumisión unos a otros, que nos dice el versículo 5.
El pastor está sometido, sumiso a la grey para apacentarla, y la grey, los jóvenes, están sumisos a la autoridad y a la enseñanza de los ancianos, exponiendo la palabra fielmente. Y todos, entonces, también revestidos de humildad. Se necesita ser humildes, hermanos, para ejercer esta relación entre los pastores y la grey. Porque viene la explicación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir es muy fuerte, hermanos. Es una acción directa de oposición a aquellos que son arrogantes, que son despectivos o altaneros, soberbios, ¿verdad? Entonces Dios directamente se opone a este carácter soberbio en nosotros y lo destruye, hermanos. Nos lleva a destruir esa característica en nosotros. Y son rasgos que son particularmente evidentes en los que no muestran una actitud de sumisión. Se puede dar tanto en los ancianos como en los jóvenes, con esta dualidad que ya explicamos en la iglesia. Así que, hermanos, debemos ambos, ¿verdad?, ancianos y jóvenes, pastores y la grey, debemos de crecer en humildad, revestirnos de humildad para de esa manera, ¿verdad?, recibir la gracia de Dios, porque da gracia a Dios a los humildes. Por lo tanto, dice el versículo 6, humillaos, ¿verdad? Ese es el mandamiento. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Con qué propósito? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta humildad, ¿verdad?, se desarrollará ante el poder de Dios. Nosotros, como creyentes, necesitamos hacerlo ahora. En el versículo 7 nos da la explicación de cómo nosotros, esta ansiedad, dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, si nosotros estamos ansiosos, ¿verdad?, alguna preocupación, algún problema en esta circunstancia de la carta y sobre todo en esta relación entre ancianos y jóvenes, entre pastores y la grey, entonces nosotros debemos, cualquier preocupación sobre este asunto, debemos descansar en el Señor, porque Él cuidará de nosotros con una actitud humilde, hermanos. Y de esa manera, Él nos exaltará cuando fuere el tiempo que Dios tiene para cada uno. La siguiente sección, hermanos, nos habla de cómo debemos estar ante las acechanzas del enemigo. Versículo 8 al 11. Dice así: sed sobrios y velad. La razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sed sobrios, hermanos, en este contexto significa tener disciplina propia, pensar racionalmente, tener dominio propio y no ser necio
ignorando la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, en este contexto, porque recuerden, tenemos que cuidarnos en las relaciones entre nosotros mismos en la iglesia, ser sobrios, ser prudentes, ser sabios, ser disciplinados y pensar racionalmente. La palabra velad es la otra característica, significa estar alerta. ¿Estar alerta a qué, hermanos? Pues aquellas trampas espirituales de la vida que se nos pueden presentar. Podemos en esta relación de humildad, de someternos unos a otros en la iglesia, se puede dar que uno crea que merece un lugar, un trato diferente. Todas estas trampas, hermanos, que se nos van presentando, es que tenemos que velar, tenemos que estar alertas, muy listos para detectarlas, porque de esa manera podemos dar los pasos apropiados para asegurarnos de no caer. Ahí está la trampa, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Precisamente se da en las relaciones entre los hermanos y sobre todo en situaciones como las que la carta presenta. Hablando de los padecimientos, de los sufrimientos, es fácil que uno quiera dejar de tener esos padecimientos y entonces empieza a haber conflictos unos con otros en la iglesia. Y el diablo busca esos momentos para que despertar en nosotros rivalidades, odios, envidias, toda clase de malos sentimientos, y esa es la manera en la que ese león rugiente busca devorarnos. Esta palabra, león rugiente, habla de la crueldad con que esto se desarrolla dentro de nosotros, hermanos. Y a la vez es muy astuto el diablo para que nosotros pensemos y guiamos nuestros pensamientos para desarrollar estas rivalidades, analizando y diciendo, no, sí, yo tengo razón, no me deben tratar así. En fin, todo esto se desarrolla en nuestro interior, pero influidos por este diablo, este león rugiente, que nos quiere devorar, es decir, desea destruirnos completamente aquellos a quienes ataca. La manera de enfrentar esta situación no es huyendo, no es diciendo, bueno, ahí les dejo todo, yo me voy, aquí no se aprecia mi tarea, lo que sea. No, hermanos, no es eso, sino, dice el versículo 9, resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, teniendo la confianza. ¿Cuál confianza? En que Él tiene cuidado de nosotros, versículo 7. Por eso no debemos estar ansiosos, sino resistid firmes en la confianza que Él tiene cuidado de nosotros. Y también sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, este conocimiento, sabiendo, dice, que todos los demás también sufren estos ataques de Satanás y que lo pueden superar, pues esto nos motiva, hermanos, nos motiva unos a otros. Cuando pasemos por estas batallas en nuestro interior y salimos victoriosos, ¿verdad? Por la confianza, la fe, dice aquí, compartámoslo, hermanos, con otros hermanos, no para vanagloriarnos, sino para mencionar cómo Dios nos ayudó. Y los hermanos, dice aquí, entre todos, ¿verdad? Vamos viendo que ellos también van cumpliendo esta resistencia firme en la fe. Y entonces nos anima cuando nosotros pasamos una situación similar. El versículo 10
nos habla de la obra que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, que vamos creciendo en humildad y en la gracia de Dios. Vean lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, aquel Dios que da su favor, que capacita, esta gracia que capacita a sus hijos, a los creyentes, los capacita para cumplir y enfrentar, resistir firmes en la fe con los recursos espirituales que Dios nos ha dado en toda situación, en persecución, en sufrimiento, en padecimientos. Entonces, Él que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, es decir, es una gloria no solo que ya podemos gozar, sino la gozaremos plenamente, una gloria eterna y no terminará. Entonces, hermanos, este padecimiento por un poco de tiempo, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, vean lo que hace, hermanos, Él mismo dice aquí 4 obras en nosotros. Primero, nos va a perfeccionar. Así como un médico arregla un hueso quebrado, ¿verdad? Lo sana, lo arregla de tal manera que se va recuperando completamente. Así Dios, hermanos, enmendará nuestras vidas quebradas y nos hará íntegros, completos. Eso es lo que significa perfección, que estemos enteramente preparados para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, dice que nos afirme, Él mismo nos afirme. Dios hará, hermanos, que nuestro camino sea estable. A pesar de esa inestabilidad que podríamos ver, que sentimos al vivir en un mundo que nos hace sufrir, que nos hace dudar, que trae estos sentimientos en nosotros, pues Él nos afirmará, Dios mismo nos afirmará, de manera que nuestro caminar vaya siendo cada vez más estable, de acuerdo a su palabra. En tercer lugar, dice que Dios mismo nos fortalezca. Dios nos dará la habilidad de triunfar en todo lo que hacemos por Él. En todas las tareas que Él nos encomienda, hermanos, Él nos dará las capacidades para que tengamos la fuerza espiritual suficiente para continuar con los propósitos con los que Dios nos tiene aquí en la tierra, hermanos, con las tareas que nos ha encomendado en su iglesia. Entonces ya vimos que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y finalmente nos establezca. Es decir, como consecuencia de enfrentar los ataques de nuestro enemigo, Dios edificará en nosotros un firme cimiento que nos hará constantes e inamovibles. Hacia allá vamos, hermanos, establecidos completamente en la fe. Vean, hermanos, toda la obra que Dios hace nos perfecciona, nos afirma en nuestro caminar, nos fortalece en las tareas que Él nos ha encomendado y finalmente nos establece para que seamos en nuestra fe constantes e inamovibles. Y todo, hermanos, entonces, ¿verdad? Podemos decir lo que dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la gloria porque Él es el que hizo esta obra y también porque Dios es el imperio, significa que Dios tiene bajo su control todas las cosas, tanto en este mundo como por toda la eternidad. Al terminar con la palabra amén, ¿verdad? Nosotros podemos responder a la palabra de Dios diciendo que así es verdad y que nos comprometemos como creyentes a poner en práctica
lo que acabamos de leer en toda esta carta. La última sección, los últimos 3 versículos, 12 al 14, viene las salutaciones finales. Y Pedro recuerda a sus lectores que los cristianos tienen que edificarse mutuamente a través del ejercicio de la gracia y el amor de Dios. Dice así, versículos 12 al 14, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Silvano es el nombre que en arameo es Silas. Es el que trabajó estrechamente tanto con Pedro como con Pablo, según se narra en el libro de los Hechos, también en la segunda carta a los Corintios y en primera a los tesalonicenses. Este Silvano, junto con Pedro, ¿verdad?, les está escribiendo esta carta. Y fíjense cómo, bueno, es un hermano fiel, pero notemos que en este versículo 12 podemos decir que aquí está la declaración de propósito de la carta, porque dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Esta carta ha sido para amonestarnos, para animarnos, para incluso corregirnos en los padecimientos, ¿verdad? Y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es decir, hermanos, la gracia de Dios la vemos manifestada en nuestras vidas precisamente en los momentos más difíciles, en los momentos de sufrimiento, de padecimiento, de persecución y de oposición. Ahí, hermanos, la gracia de Dios en la cual estamos nos sostiene y se manifiesta con todo lo que hemos visto en la carta y en este capítulo 5. También dice, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia. Este término Babilonia se refiere a Roma. Era un término que en el primer siglo se utilizaba para Roma. Y de hecho, hermanos, a lo largo de toda la Escritura se nos habla de un lugar como Babilonia, donde se levantó el primer poder para oponerse al gobierno de Dios. Y este término Babilonia se utiliza en toda la Escritura para referirse a estos poderes opuestos a Dios. Por eso Pedro la utiliza para referirse a Roma. Porque de hecho en el primer siglo, en el tiempo donde se escribió esta carta, la Babilonia original era un pequeño pueblo e insignificante, así que no podría referirse a eso. Dice que es elegida juntamente con vosotros, la iglesia que está en Roma, que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Cada uno de los que son del Señor ha sido escogido para Él, para ser su pueblo. Y fíjense, menciona a Marcos, Juan Marcos, era el hijo espiritual de Pedro, no el hijo físico. Lo que se quiere transmitir aquí es que la relación entre Pedro y Marcos era como la de un padre con un hijo. El ósculo de amor que se menciona aquí era una costumbre entre los creyentes de un beso en la mejilla. Y aquí Pedro incentiva a los creyentes para que traten a los demás creyentes como parte de una gran familia espiritual de Dios. Termina la última frase: paz sea con vosotros, con todos vosotros los que estáis en Cristo. Amén.
Una vez más, Pedro desea que todos estos cristianos a los que está escribiendo, y obviamente para nosotros también, aquellos que están sufriendo mucho, puedan experimentar la perfecta paz de Dios en sus vidas. Así es como termina la carta, hermanos, ¿verdad? Que este estudio de esta primera carta de Pedro haya ayudado a nuestras almas a animarnos, hermanos, a fortalecer nuestra fe en medio de circunstancias y dificultades por las que estamos viviendo todos. Les animo, hermanos, a volverla a leer. Todavía el siguiente estudio, nuestro hermano Jorge Morales nos presentará un resumen de toda la carta, así que estemos atentos a este último estudio. Hagamos una oración. Padre Santo, muchas gracias por esta primera carta del apóstol Pedro. Gracias, Señor, porque pues ha sido muy oportuno este estudio en estos tiempos, Señor, que tu iglesia aquí en México y en todo el mundo está sufriendo, Señor, está sufriendo como está sufriendo todo el mundo. Hemos padecido no solo el impedimento de podernos reunir, de animarnos unos a otros, sino también de padecer enfermedad, situaciones difíciles, económicas y aún duelo por la pérdida de seres queridos. Pero tú, Señor, con esta carta, con las enseñanzas y las verdades que hemos encontrado, nos animas, Señor, nos amonestas y nos muestras que tu gracia está para todos tus hijos, todos nosotros, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a ser sumisos unos con otros, para crecer juntos en los propósitos que tienes para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.